Bien, Espérate. muy... Reviso cuando estemos en vivo. Vale. Está cargando la barra. En vivo. Muy bienvenidos a todas y todos quienes nos acompañan en este conversatorio, muy especialmente a las profesoras y profesores del observatorio y quienes nos acompañan en la transmisión en vivo a través de la plataforma del Facebook Live del Instituto Igualdad y de El Mostrador. Nos encontramos hoy día virtualmente en la primera sesión de un ciclo de conversaciones sobre el proceso constituyente chileno y la experiencia latinoamericana, organizada por el Observatorio Latinoamericano sobre el Proceso Constituyente de Chile. Instancia académica de reflexión y debate acerca del cambio constitucional en nuestro país, integrada por profesoras y profesores de distinguidas universidades de Latinoamérica y de España, representadas por la Universidad de Valencia. Este espacio, que representa un esfuerzo de colaboración académica, busca además y principalmente aportar con la valiosa experiencia de los países de América Latina, países al sur del Río Grande que con su historia y su cultura constitucional puedan enriquecer el debate constituyente que en los próximos meses emprenderá nuestro país para redactar democráticamente un nuevo pacto político y social. Sin duda alguna, este desafío requiere de una ciudadanía informada, dialogante, participativa e incidente, y bueno, es a dicho esfuerzo que este observatorio quiere aportar y contribuir en las conversaciones constituyentes que vienen. Queremos agradecer muy especialmente a las universidades que participan en el observatorio, la Universidad de Buenos Aires, de Argentina, la Universidad Libre de Colombia, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Federal de Río de Janeiro de Brasil, la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia, la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador y la Pontificia Universidad Católica del Perú, que a través de las académicas y académicos integran este observatorio. Queremos agradecer también muy especialmente la colaboración y el decidido apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, al profesor y decano de la Facultad de Derecho, don Pablo Rustagle, y al director del Departamento de Derecho Público, don Enrique Navarro Beltrán, quienes permanentemente han estado colaborando con estas actividades. Igualmente, queremos destacar la colaboración del Instituto Igualdad y su equipo, que de manera decidida han estado difundiendo discusiones y conversaciones sobre el proceso constituyente, aportando con insumos y mesas de conversación al respecto, y muy especialmente al medio El Mostrador, que por segundo año consecutivo pone a disposición su plataforma digital para abordar y aportar al proceso constituyente de Chile. Bien, como ya lo hemos anticipado, esta primera sesión será inaugurada por la exposición del profesor Roberto Viciano Pastor, titulada Procesos constituyentes en América Latina desde la perspectiva comparatista. El profesor Viciano Pastor es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y ha sido director del Departamento de Derecho Constitucional de dicha universidad y su secretario general. También es director del Máster de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y codirector de los Máster de Derecho Constitucional, Derecho Electoral y Derecho Parlamentario en la Universidad Castilla-La Mancha. En la actualidad dirige el programa de doctorado en la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador. Entre las principales líneas de investigación del profesor Viciano Pastor se encuentra el derecho autonómico español, los aspectos constitucionales e institucionales de la integración latinoamericana y el constitucionalismo latinoamericano, dirigiendo equipos de seguimiento y asesoramiento a las asambleas constituyentes del Ecuador el año 1998, en Venezuela el año 99, en Ecuador el año 2008 y en Bolivia el año 2009. Les queremos recordar a quienes nos acompañan en la sala de Zoom que posteriormente a la exposición del profesor Viciano se abrirá un momento de comentarios y preguntas, así como también para quienes nos siguen a través del Facebook Live, para que nos puedan hacer llegar sus preguntas a través de la plataforma de igualdad y de esa manera transmitírsela a nuestros expositores o comentaristas. Bien, sin más que agregar, dejo con ustedes al profesor Roberto Viciano. Profesor Roberto, el micrófono es suyo.
Voy a reactivar. Así. Bueno, pues muchas gracias, estaba diciendo, Felipe, por la presentación que has realizado de mi persona. Tan solo señalar que no soy el director del doctorado de la Universidad Andina, que además está aquí presente la directora del doctorado de la Universidad Andina, que es la profesora Claudia Storini, sino que soy el director del programa de doctorado de la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, Bolivia, ¿no? Pues simplemente esto para que quedara aclarado. Bien, cuando mis compañeros del observatorio me solicitaron que hiciera una primera intervención de manera comparada sobre los procesos constituyentes, los últimos procesos constituyentes de América Latina, pues evidentemente pues, acepté con mucho gusto el poder hacer esta presentación, que intentaremos que no se alargue demasiado, en donde de manera comparada, utilizando el método comparatista, es decir, hablando en horizontal sobre lo que ha ocurrido en todos los procesos según una serie de temas que he seleccionado, pues podremos ir viendo un poco cómo hay una serie de características que efectivamente han tenido, digamos, un cierto grado de identidad, y también hay algunas especificidades, algunas características diferentes que se han producido en alguno de esos procesos constituyentes. En primer lugar, me interesa mucho clarificar, porque a partir del año 91, con la Constitución colombiana, que es a partir del momento en el que yo comencé a estudiar sobre los procesos constituyentes, pues siendo ya entonces un profesor bastante jovencillo, pues me interesa destacar que no todo lo que han sido procesos constituyentes en realidad, desde mi punto de vista, pueden ser considerados efectivamente como procesos constituyentes. Es decir, ha habido una serie de circunstancias en las que es importante que aclaremos también los conceptos, ¿no? Hoy en día estamos viviendo una sociedad líquida, una sociedad en la cual pues, las palabras cada vez tienen mayores significados o diversos significados, y al final estamos provocando que las palabras tampoco signifiquen nada. Es decir, hoy en día vivimos una sociedad en la cual es tan democrática la Corea del Norte como un régimen de extrema derecha, pasando por Finlandia o Estados Unidos, y todos se autoproclaman democráticos, y además también todos los países del mundo teóricamente tienen una constitución, es decir, un texto escrito en donde está prevista el funcionamiento general del Estado, pero creo que ni todos los países en realidad son democráticos, ni todos los países en realidad tienen realmente una constitución, y creo que tampoco todos los países, aunque hayan dicho que han hecho procesos constituyentes, hemos estado en presencia de un verdadero proceso constituyente. Por eso me interesa mucho aclarar que ha habido, desde mi punto de vista, procesos constituyentes que tienen una serie de rasgos que luego vamos a ver, que definen efectivamente como procesos constituyentes legítimos a lo que se ha realizado en algunos países, y también lo que yo llamo pseudoprocesos constituyentes, es procesos que han intentado aparentar que se trataba de un proceso constituyente, pero en realidad no era tal cosa, sino que era un proceso en el cual lo que había era un reacomodo de élites o una redacción de un texto normativo supremo del Estado, pues, para servir los intereses no de la sociedad, sino de un determinado grupo político. ¿Cuáles son, por lo tanto, cuál es el test que habría que hacer desde mi punto de vista, para diferenciar los verdaderos procesos constituyentes de los pseudo procesos constituyentes? Bueno, pues en primer lugar, la activación del proceso constituyente debe proceder del poder constituyente, es decir, del pueblo, y no de las élites que ejercen el poder. Lógicamente, las élites ejercientes del poder lo tendrán que articular y que lo tendrán que vehiculizar, pero la convocatoria debe proceder de la ciudadanía, que fuerce y promueva el cambio constitucional. Porque si no, lo que puede ocurrir, y ha ocurrido en la historia de América Latina y en la historia de otros países del mundo, lo que puede encubrir ese tipo de procesos es una maniobra política de asentamiento o de defensa de los intereses precisamente de esas élites gobernantes. En segundo lugar, las elecciones para la Asamblea Constituyente deben de contar con un procedimiento negociado por todos los sectores políticos y no ser la expresión de los intereses de un grupo dominante.
Si asistimos a una presunta asamblea constituyente que ha sido electa de una manera pues absolutamente no competitiva, por ejemplo democráticamente, pues evidentemente desde el punto de vista eso no es una asamblea constituyente, es otra cosa. En tercer lugar, el proceso debe realizarse en un marco político de normalidad democrática y existencia de libertades públicas, porque la propia dinámica de un proceso constituyente necesita de esas condiciones mínimas. No puede darse un proceso constituyente si no existen libertades y si no existe un régimen democrático, porque entonces no puede expresarse obviamente la pluralidad de opiniones que dentro de la sociedad existen. Y en cuarto lugar, deben tener la capacidad plena de adopción de cualquier tipo de decisión constitucional sin límites preexistentes ni condicionantes previos. Se trata o se debe tratar del ejercicio del poder constituyente originario y no de un poder constituyente derivado o limitado, en cuyo caso estamos hablando de otra cosa, pero no de un proceso puramente constituyente. Estamos hablando de un subgénero, ¿no? Que podría ser las asambleas constitucionales o podrían ser pues, reformas constitucionales encubiertas a través de mecanismos de apariencia constituyente, como pasó, por ejemplo, en Argentina en 1994. Analizando esta circunstancia, debemos considerar como procesos pseudo-constituyentes o procesos constituyentes no plenos, diferentes procesos que se han dado en América Latina a partir del año 91, que es donde yo voy a empezar en la marcha hacia atrás de revisión de los procesos constituyentes, ¿no? Por un lado, tenemos los procesos constituyentes que se realizaron en múltiples estados latinoamericanos anteriores al año 91, es decir, en la década de los 70 y de los 80, después de las dictaduras militares, y que fueron diseñados y dirigidos por las propias dictaduras militares. Por tanto, un proceso constituyente que sea, digamos, teledirigido desde una dictadura, desde militar, pues evidentemente me parece que no podemos estar considerándolo como efectivamente proceso constituyente. En segundo lugar, los procesos que se han presentado como constituyentes o pseudo constituyentes y que han sido realizados por un acuerdo previo entre élites políticas para resolver concretos problemas de esas élites y no los problemas de la ciudadanía. Un caso emblemático desde mi punto de vista es el caso de Argentina de 1994, ¿no? En donde lo que hay es un pacto, el famoso Pacto de los Olivos, ¿no? entre Alfonsín y Menem, ¿no? Para acordar una reforma a fondo de la Constitución, pero para resolver los problemas políticos que tenía Menem y que tenía Alfonsín o que tenían sus respectivos partidos, además de los suyos personales, pero que desde luego no estaba pensando en resolver los problemas de la ciudadanía. Tampoco creo que puedan ser considerados procesos constituyentes en stricto sensu los realizados con una convocatoria restrictiva de la libertad constituyente, como ocurrió también en el caso, por ejemplo, de Argentina en el 94, donde había determinados temas que no podían ser objeto de análisis por la Asamblea, o en el caso ecuatoriano de 1998, en donde también se produjo esa fórmula de Asamblea Constitucional, aunque luego veremos que tuvo una alteración posteriormente, pero en origen era diseñada como una asamblea limitada y por lo tanto creo que por esa misma circunstancia no puede ser considerada constituyente, porque no está representando un poder constituyente que que goce de la libertad constituyente, de la libertad plena de reestructurar el Estado. Tampoco creo que puedan ser considerados procesos constituyentes los convocados desde el poder por un gobernante que lo sea en el marco de un régimen de características autoritarias o donde no funcionen con normalidad las instituciones democráticas o las libertades públicas. Es el caso del proceso de cambio de constitución en Perú en 1993, bajo la presidencia de Alberto Fujimori, y después de haber propiciado un autogolpe de Estado con la disolución del Parlamento y la declaración del estado de excepción, o el proceso, por ejemplo, de convocatoria de una fantasmagórica asamblea constituyente en Venezuela en 2017 por el presidente Maduro.
O sea, estos dos creo que son ejemplos bien emblemáticos de lo que no son procesos constituyentes, sino que son pues, un intento de revestir de proceso constituyente lo que son los intereses de un gobernante para determinados objetivos. En el caso Fujimori, unos objetivos, en el caso Maduro, absolutamente otros objetivos, pero todos vinculados con su idea de mantenerse, obviamente, en el poder y ejercerlo de manera no democrática. ¿Cuáles son, visto ya por lo tanto este primer elemento que nos hace decir, bueno, pues no voy a hacer referencia ni a lo que pasó en Perú en el 93, ni a lo que pasó en Argentina en el 94, y aunque voy a hacer alguna referencia colateral al 98 en Ecuador, me parece que tampoco esos son procesos que debamos de analizar dentro de este epígrafe de procesos constituyentes en América Latina. ¿Cuáles son las características, o a partir de ahora, a partir de aquí, lo que voy a intentar exponer de manera comparada es algunos de los elementos que se han dado y que han caracterizado pues, la existencia de estos procesos constituyentes, que sí que entiendo que son tales, que son procesos constituyentes, lo que yo llamo stricto sensu, y que no son pseudo formulaciones de procesos constituyentes que encubren otros objetivos que no son el de producir cambios sociales, cambios políticos al servicio de la ciudadanía. El primero de estos elementos es que los procesos constituyentes han surgido en América Latina, como también en otras partes del mundo, cuando aparece una importante crisis social. Si no hay una importante crisis social, ningún Estado, ningún país se introduce en una zona delicada, en una zona en la cual, digamos, pues es inestable, ¿no? Por definición, como es la de definir de nuevo las reglas de funcionamiento del Estado, de la economía, de la sociedad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta es, digamos, la última ratio regis, ¿no? La última opción que queda para intentar resolver los problemas del país. Primero se intentan resolver de otras muchas maneras, pero cuando ya no hay otra fórmula, pues al final los países se ven abocados a activar procesos constituyentes. Habitualmente también viene acompañado, ¿no? Esta aparición del proceso constituyente del fracaso de intentos de reforma del sistema a través del cauce de la reforma constitucional. Es decir, el sistema primero intenta adaptarse a través de pequeñas reformas constitucionales, no consigue el objetivo de lograr la legitimidad social suficiente y por lo tanto se ven obligados a realizar un proceso de cambio global del sistema a través de un proceso constituyente. Viéndolo en comparado, ¿no? Pues en el caso colombiano en 1990 pues habían fracasado dos proyectos de reforma constitucional a fondo de la Constitución colombiana del 86, la que intentó activar el presidente Betancur y la que intentó activar el presidente Barco, y además de eso, como estábamos diciendo, había una profunda crisis nacional, que en el caso colombiano estaba provocada por la acumulación de tres factores. En primer lugar, el desprestigio de la clase política por la corrupción. En segundo lugar, la fortaleza de la guerrilla en ese momento histórico y su progresiva expansión hacia zonas en las que anteriormente no controlaba. La existencia de luchas entre clanes del narcotráfico y la influencia del narcotráfico en la vida política del país y también en la vida cotidiana de los ciudadanos a través de los atentados que se realizaban las diferentes facciones para intentar desbancar a la otra y que afectaban, como digo, a la ciudadanía porque eran a veces atentados masivos, ¿no? Por supuesto, las desigualdades sociales existentes en Colombia desde prácticamente la colonización, por supuesto también seguramente antes, pero ahí ya no he llegado yo a analizar la cuestión, y por supuesto también a partir de su independencia, en donde se siguieron manteniendo las mismas desigualdades sociales que habían existido durante la colonia, más que nada porque las mismas élites coloniales fueron las que luego dirigieron durante muchísimo tiempo los estados independientes, ¿no? Todo esto además fue agudizado, esta desigualdad histórica fue agudizada por la implementación de políticas neoliberales como consecuencia de lo que hemos conocido como el consenso de Washington, ¿no? Que introduce una agenda neoliberal muy fuerte en América Latina.
Lo mismo pasó en el caso ecuatoriano, ¿no? En el caso ecuatoriano, en 1998, se tuvo que convocar una asamblea constitucional, en este caso no constituyente, para resolver la crisis provocada por la caída del presidente Bucaram y por el malestar social generado por la implementación precisamente también de políticas de ajuste neoliberal unidas al desprestigio de la clase política ecuatoriana. Sin embargo, la asamblea constitucional, que acabó, por cierto, reconvirtiéndose en asamblea constituyente, como luego haremos referencia, el primer día de su instalación, no realizó ningún cambio sustancial del país, salvo la apertura a los procesos de privatización de los servicios públicos y la explotación de los recursos naturales. Y por lo tanto, lo que en realidad realizó esa asamblea constitucional, que luego derivó en autoproclamación de asamblea constituyente, fue una agenda que no era la agenda que reclamaba la gente en la calle cuando se manifestaba contra Abdalá Bucaram y pidiendo una asamblea constituyente. Esta era una agenda de las élites económicas, sobre todo del país, que estaban interesados, como estaba diciendo, en la privatización de los servicios públicos y la explotación de los recursos naturales. Pero no era la agenda de la mayoría de los ciudadanos, que lo que pretendían era democratizar más el Estado, que se produjera redistribución de la renta, que se produciera un cierto grado de mayor participación popular en la política, etcétera, etcétera. Como la Asamblea Constitucional, reconvertida posteriormente en Asamblea Constituyente, no consiguió cerrar la crisis que existía, bueno, incluso se fue agravando la situación. Ya saben ustedes que fueron derrocados otros presidentes de la República que se siguieron empeñando en aplicar las mismas políticas neoliberales que había aplicado también Abdalá Bucaram. Pues eso fue lo que provocó que siguiera existiendo la petición en la calle de una Asamblea Constituyente, y fue lo que provocó que efectivamente en 2007 se tuviera que convocar una verdadera, en este caso sí, una verdadera asamblea constituyente, porque ganó las elecciones un candidato que había, el luego presidente Correa, ganó las elecciones con la promesa de convocar una asamblea constituyente. El proceso constituyente venezolano del 99 también fue precedido de una profunda crisis del sistema político y del sistema económico-social. El sistema político corroído por una corrupción generalizada y un progresivo, en la parte socioeconómica, un progresivo empobrecimiento de la población por la aplicación de políticas también neoliberales desde el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, que provocaron que un país petrolero, además, como sabemos todos, el segundo país con mayores reservas de petróleo del mundo, ¿no?, pues llegara a tener, según Naciones Unidas, cerca de un 80% de personas en la pobreza o la extrema pobreza. Por lo tanto, también ahí teníamos clarísimamente una situación de grave crisis social. Y por último, el proceso constituyente boliviano, en donde se produjo también, después de fuertes revueltas populares contra las medidas neoliberales, como la guerra del agua en Cochabamba 2004, que empujaron a que la población más pobre a una permanente insurrección contra el sistema, que terminó finalmente obligando a la fuga del presidente de la República, Sánchez de Losada, y asumió la presidencia de la República su vicepresidente, el señor Mesa, que intentó aparentemente convocar una asamblea constituyente, pero parece ser, esto no está del todo claro si de verdad tenía una clara voluntad de convocar una asamblea constituyente, al menos así lo manifestaba públicamente en sus discursos, ¿no?, pero no pudo hacerlo, en teoría, porque las fuerzas tradicionales del país y la oligarquía económica de Bolivia se estuvieron oponiendo permanentemente a que se iniciara ese proceso constituyente. También solamente después del triunfo del candidato Evo Morales a la presidencia de la República, con un programa también de convocatoria de la Asamblea Constituyente, fue que se pudo activar ese proceso constituyente. La segunda de las características que tienen estos procesos constituyentes es la activación popular del proceso constituyente. Por eso entendemos que son procesos constituyentes genuinos, no adulteraciones del concepto, ¿no? En el caso colombiano, bueno, ustedes lo conocen creo que bastante bien porque fue muy famoso en toda América Latina.
fue pues, una movilización de los estudiantes universitarios a la cual se unieron múltiples sectores sociales y que culminaron con el llamado movimiento de la séptima papeleta, en el cual se solicitaba que se consultara con la ciudadanía en las elecciones generales que iba a haber, pues que se consultara a la ciudadanía sobre si querían o no una asamblea constituyente, cuestión que tras muchos incidentes que luego y resistencias que luego analizaremos en otro punto, pues finalmente se produjo, ¿no? Y bueno, pues cuando ese recuento de las papeletas en esa séptima urna fue efectivamente ya oficial, pues nos encontramos con que 5.236.000 colombianos votaron a favor de la constituyente contra 230.000 votos que votaron, de 230.000 personas que votaron en contra de la Asamblea Constituyente. Por lo tanto, como ven ustedes, era un inmenso clamor a favor de la constituyente, mientras que los que estaban activamente en contra era un núcleo muy reducido de la población. En el caso venezolano, boliviano y ecuatoriano, bueno, además de que, por supuesto, había una petición desde la calle de la apertura del proceso constituyente, hubo un voto masivo a las candidaturas presidenciales que tenían como principal objetivo político la convocatoria de una asamblea constituyente. Así, el presidente Chávez se presentó prácticamente con un programa que estaba centrado en la idea de convocar una asamblea constituyente y ganó las elecciones presidenciales en 1998, diciembre de 1998, con el 54,2% de los votos. Lo mismo ocurrió más tarde con Evo Morales, que también ganó las elecciones con la promesa de convocar una asamblea constituyente y obtuvo el 53,74% de los votos en el 2005, y con Rafael Correa, que en 2006 también consiguió ganar las elecciones con la promesa prácticamente única y estelar de su programa político de convocar la Asamblea Constituyente con el 56,67% de los votos en el año 2006. Otra de las características también comunes que se pueden analizar en estas experiencias comparando estas experiencias constituyentes, es la resistencia de las élites, ¿no? Ya hemos dicho que siempre había intentos de hacer cambios que no fructificaban, que no funcionaban, y por eso al final acaba desarrollándose un proceso constituyente. Pero cuando ya está desarrollándose el proceso constituyente, también hay resistencias de las élites en cada uno de esos países. En el caso colombiano, bueno, pues hubo un intento primero de no colocar esa séptima urna directamente, ¿no? Al final, por la presión que hubo en la calle popular, etcétera, bueno, pues se consiguió que hubiera una séptima urna en el proceso electoral, pero se dijo que el resultado no iba a ser oficial y que por lo tanto no iba a haber un conteo oficial de esa urna y que no era obligatorio votar en la séptima urna. Con ello, obviamente, pretendían abortar el proceso constituyente, indicando que había habido muy poco apoyo al proceso constituyente. Como saben ustedes, esa operación no resultó. Al final tuvieron que hacer otro proceso de consulta en donde salió el resultado que hemos visto antes, de los 5 millones y pico de votantes a favor del proceso constituyente. Pero durante un tiempo lo que hubo fue un permanente obstáculo para intentar evitar que se pudiera producir la activación desde la ciudadanía del proceso constituyente. Además de eso, también ya cuando se había visto que sí que había una voluntad mayoritaria de la sociedad para ir hacia un proceso constituyente, por lo menos de la sociedad que dio su voto y dio su opinión cuando fue consultada, pues también se alegaron dificultades de orden jurídico constitucional para evitar la convocatoria de la constituyente. Se alegó, por ejemplo, que en el plebiscito de 1958 que se había celebrado en el país, pues se había determinado que no podía ser modificada la Constitución si no era a través de un proceso de reforma establecido en el propio texto constitucional, y por lo tanto pues se alegó que no era posible convocar un proceso constituyente. Esto finalmente fue descartado, o por la alegación también un poco torticera de los mismos que habían promovido el que hubiera un estado de sitio desde hacía muchísimos años,
prácticamente 40 años de estado de sitio en Colombia, y que de repente dijeron, no, pero ¿cómo va a haber una asamblea constituyente en pleno estado de sitio? Esto es una barbaridad. Afortunadamente, la Corte Suprema de Justicia de Colombia dirimió la cuestión diciendo, bueno, que si con un estado de sitio se podían limitar los derechos, pues no, ¿cómo no se iba a aceptar que se pudieran ampliar los derechos, dando la posibilidad de que los ciudadanos participaran en un proceso constituyente, ¿no? Y por lo tanto también cerró esta posibilidad. Pero bueno, se intentaron utilizar todos los procedimientos, como digo, de tipo político y de tipo jurídico para evitar que se convocara la Asamblea Constituyente. Es decir, siempre hay un escenario de resistencia al cambio, lógicamente por aquellos que se encuentran gozando, nunca mejor dicho lo de gozando, del poder y gozando de la situación de dominio dentro de una sociedad. En el caso venezolano también ocurrió lo mismo, una fuerte resistencia al cambio que se articuló bueno, a través de todos los mecanismos, intentando evitar que el presidente, el que luego fue presidente Chávez, pudiera inscribir su candidatura, intentando hacer un fraude electoral para que no pudiera ganar las elecciones, cosa que finalmente no se consiguió, barajando hasta el último momento el dar un golpe de Estado si ganaba el presidente Chávez las elecciones, cosa que finalmente tampoco se dio porque los mandos intermedios del ejército no aceptaron lo que parece ser que era un plan del alto mando militar, y luego, por supuesto, cuando ya se había iniciado el proceso de convocatoria del referéndum de consulta a la población sobre su voluntad constituyente, que fue la primera fase del proceso en Venezuela, pues presentando múltiples recursos a la Corte Suprema de Justicia, intentando frenar el proceso constituyente. Recursos que intentaban, en primer lugar, intentaron impedir que se pudiera celebrar el referéndum que quería activar el presidente Chávez, que fue rechazado por la Corte, y la Corte dejó que se realizara el referéndum. En segundo lugar, impidiendo que las normas que se habían redactado para la convocatoria del proceso constituyente y la pregunta que había al respecto en la papeleta sobre si se quería o no la Asamblea Constituyente, también al mismo tiempo había que decidir si se quería o no las normas de convocatoria de la Constituyente, y también eso fue recurrido, y la Corte Suprema ahí sí dijo que efectivamente había que reconsiderar esa normativa. En fin, ahí hubo un segundo problema. Y por último también cuestionando el propio carácter originario, de constituyente originario de la Asamblea Constituyente, que también fue recurrido ante la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia también dio la razón a los recurrentes diciendo que no podía tratarse de una Asamblea Constituyente originaria, sino que tenía que ser una constituyente derivada, limitada, etcétera, etcétera, cosa que luego, como también veremos, no fue así, porque la Asamblea Constituyente, cuando se instaló el primer día, declaró su carácter de constituyente originaria, y por la vía, digamos, del apoyo popular que había tenido tanto el presidente como los electos de la Asamblea, pues ya digamos que el proceso no se pudo parar desde la perspectiva jurídica y se acabó ejerciendo el poder constituyente originario, como había ocurrido de alguna manera en el año 98 también, en el año 98 en Ecuador, ¿no? Acabamos de hacer referencia a ello. En el caso boliviano las dificultades aún fueron mayores. Los partidos tradicionales, tras la caída de Sánchez de Losada, no activaron la Asamblea Constituyente, que era reclamada por la ciudadanía en las manifestaciones, en las huelgas, etcétera, pero sí que reformaron la Constitución para que, si llegaba un gobierno favorable a la Constituyente, las normas de convocatoria y de regulación del proceso constituyente tuvieran que ser adoptadas por el Congreso de la República por mayoría de 2/3. Es decir, intentaron la maniobra de controlar en todo momento mínimamente el proceso, porque al reservarse la posibilidad de bloqueo por 1/3, tenían en sus manos el que no se pudiera activar una constituyente que no fuera del agrado de esa minoría que en ese momento estaba, digamos, en una posición de minoría, pero que había sido la que había ejercido el poder tradicionalmente en el país durante decenios. Además, en el ejercicio de esta facultad
facultad que le otorgaba la Constitución al Congreso. El Congreso obviamente realizó una ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente. En este caso no fue una activación por medio de referéndum, sino por medio de una ley del Congreso, y volvió a colocar dentro de la ley de convocatoria el que las decisiones más importantes del texto constitucional tendrían que ser aprobados por 2/3, también una vez más reservando la capacidad de bloqueo a los que en ese momento se habían convertido en minoría, que eran los partidos tradicionales que eran contrarios históricamente al proceso de cambio constitucional. En paralelo, además, por si acaso no era suficiente todo este tipo de maniobras de corte jurídico-político constitucional, pues se activó una estrategia de división del país, lanzando una campaña autonomista en los departamentos menos favorables al cambio constitucional e intentando incluso la secesión de dichos territorios para no verse afectados por esa reforma constitucional. Finalmente, además de todo este cúmulo, cuando ya se vio que era inminente la aprobación de la nueva Constitución y que era inevitable, se acudió a una estrategia para intentar dividir en parte a la bancada mayoritaria del movimiento al socialismo, que tenía mayoría absoluta en la Asamblea Constituyente, introduciendo un debate sobre la capitalidad del país que a todas luces era demagógico, pero que intentaba y consiguió el objetivo previsto, que la bancada del MAS de Sucre, que era la ciudad a la que la oposición planteó que fuera la capital de la República y no La Paz, ¿no? Pues lógicamente los representantes del MAS de Cochabamba, del departamento, de Chuquisaca, del departamento en donde estaba la Asamblea Constituyente y en donde se planteaba que fuera la nueva sede capitalina. En realidad, Sucre nunca ha dejado de ser oficialmente también capital del país, pero bueno, administrativa y realmente, pues la capital está, como saben, en La Paz. Pero hubo aquí un intento también de generar otro ruido final, y además eso provocó además la aparición de disturbios en Sucre, que llevaron incluso a que algunos centenares o miles de personas, trasladados incluso en autobuses hasta la ciudad de Sucre, pues asaltaran la Asamblea Constituyente, agredieran a los constituyentes para impedir que se produjera la aprobación de la Constitución. Por lo tanto, en Bolivia la situación fue muy complicada, hubo una fortísima resistencia al cambio constitucional, y eso provocó que el gobierno finalmente se viera obligado a tomar una decisión que evidentemente restaba credibilidad y legitimidad democrática al proceso constituyente boliviano, y es que se convocó a una negociación del texto constitucional en un marco, digamos, bilateral, en el que gobierno y oposición volvieron a renegociar los contenidos de la Constitución que había aprobado la Asamblea Constituyente y modificaron pues, varios centenares de artículos del texto constitucional. En Ecuador también hubo resistencias. Además de los mecanismos jurídicos, se pretendió evitar el referéndum de consulta a la población para activar la constituyente, utilizando el voto en contra de la mayoría de los integrantes del Congreso que debían de avalar la convocatoria presidencial del referéndum. Según la normativa constitucional vigente del año 98, el presidente podía convocar un referéndum nacional, pero tenía que contar con la aprobación también del Congreso. En este caso, la situación se resolvió, en el Congreso había mayoría de todo el conjunto de partidos tradicionales que se oponían al cambio constitucional que planteaba el presidente Correa. En este caso, la situación se resolvió de manera, desde mi punto de vista, dudosamente constitucional y legal, alegando el Tribunal Supremo Electoral que los diputados de mayoría en el Congreso estaban obstaculizando un proceso electoral que ya se había iniciado por la presentación de la iniciativa por el presidente ante el Tribunal Supremo Electoral, y alegando una normativa electoral interna que decía que toda autoridad que se oponga al proceso electoral podrá ser cesada por el Tribunal Supremo Electoral, pues el Tribunal Supremo Electoral decidió destituir a los 50 y tantos diputados que habían votado en contra de la convocatoria del referéndum y procedió a su sustitución por sus suplentes. Como digo,
una decisión bastante discutible desde la perspectiva constitucional y legal, pero que permitió que esa maniobra final de los partidos que habían aún obtenido o mantenían la mayoría dentro del Congreso, pues de intentar evitar que se produjera la convocatoria de la Asamblea Constituyente, y que sin duda alguna, si eso hubiera prosperado, hubiera llevado a una situación muy complicada en el país, porque la gente estaba muy decidida a que hubiera Asamblea Constituyente, y muy probablemente, si no llega a tomarse esa decisión por el Tribunal Supremo Electoral, que por cierto tenía también mayoría de la oposición, pero los miembros del Tribunal Supremo Electoral se dieron cuenta de que se iba a provocar una situación sangrienta, ¿no? Porque había mucha gente dispuesta a asaltar el Congreso Nacional para, digamos, tomar vendetta respecto de estos parlamentarios que impedían que se activara el proceso constituyente. Bueno, pues el Tribunal Supremo Electoral al final buscó esta solución, como digo, un tanto forzada, para resolver la crisis que se había originado porque los partidos tradicionales intentaban frenar que se pudiera activar el proceso constituyente. El cuarto tema, ¿no? Es, bueno, pero en estos casos donde ha habido procesos constituyentes genuinos, auténticos, estamos hablando de que se activaba el poder constituyente originario o se estaba activando el poder constituyente derivado. En todos estos procesos, bueno, pues evidentemente se hablaba de que se trataba de una activación del poder originario. Hubo dificultades sobre este tema, ¿no? Pero en todos los casos finalmente terminó imponiéndose el criterio de que efectivamente se trataba del ejercicio de un poder constituyente originario. El caso venezolano quizás es el más emblemático, ¿no? Porque el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Justicia, como hemos dicho antes, había dictado una sentencia en la que decía que no era posible que la Asamblea realizara un ejercicio del poder, de la representación del poder constituyente originario del pueblo, y sin embargo, pues como digo, la Asamblea Constituyente, cuando se instaló, siguiendo el ejemplo de lo que había ocurrido el año anterior en Ecuador, con un signo diferente político, ¿no? Con una mayoría conservadora dentro de la Asamblea Constitucional, que la reconvirtieron en constituyente y se autodeclararon constituyentes, pues en Venezuela se hizo algo similar. La Asamblea Constituyente declaró que tenía poder constituyente originario y por lo tanto pasó por encima de lo que había establecido la Corte Suprema de Justicia, y se desarrolló el procedimiento partiendo de la base de que se ejercía el poder constituyente originario. Algo similar también pasó en Bolivia, ¿no? En donde también se intentó frenar el que hubiera poder constituyente originario, y también pues la constituyente, al instalarse, dejó bien claro que era una asamblea constituyente y que iba a ejercer con plenitud sus poderes, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, también un cierto grado de resistencia, pero que siempre fue resuelto a favor de entender que se trataba de un poder constituyente. El quinto tema que yo quería plantear como elemento, digamos, común en esta visión transversal de los procesos constituyentes, comparada de los procesos constituyentes, es sobre la representatividad de la Asamblea Constituyente y sobre la participación popular. Las asambleas constituyentes en general fueron representativas de la sociedad porque utilizaron sistemas electorales que fueron pactados por el gobierno y con las fuerzas de oposición, y por lo tanto pues permitieron más o menos que hubiera un reflejo de las diferentes tendencias dentro de la sociedad. Solamente en el caso venezolano hubo un error, uno de tantos errores que ha cometido la oposición venezolana, ¿no? Ese fue el primero, sin duda, y bastante grave, fue apostar por un modelo mayoritario de sistema electoral. Al apostar por un modelo mayoritario de sistema electoral, creyeron, con arreglo a los resultados que habían obtenido en el 98 en las elecciones legislativas y en las elecciones presidenciales, que podrían copar diferentes estados en los que el que ganaba en el estado se quedaba con todos los representantes del estado que estaban en liza. Y por lo tanto ellos hicieron su cálculo y pensaron que con eso pues iban a poder tener una mayoría de estados, aunque fueran digamos, de menor población, pero que al final tendrían un número similar de representantes, y con ese cálculo erróneo pensaron que iban a tener una buena representación dentro de la Asamblea Constituyente. De hecho, cuando
el representante en la reunión de negociación de las normas de convocatoria por el Partido Acción Democrática, uno de los partidos tradicionales del país, salió de la reunión, literalmente dijo, les hemos metido algo así como una expresión en venezolano, de lo que en España llamamos, les hemos metido un gol por toda la escuadra, ¿no? Pues hemos conseguido que acepten nuestro sistema, el sistema electoral que proponíamos. Claro, el problema está que no calcularon que la popularidad del presidente Chávez iba en aumento. Había sido de un tanto por ciento importante para ganar las elecciones, pero que había crecido, como suele ocurrir con los presidentes en los primeros meses de su gobierno, aumentan mucho su popularidad, y por lo tanto el cálculo que hicieron de poder ganar en bastantes de los estados, como había ocurrido en el 98, pues cuando se hacen las elecciones a la Constituyente en el 99, eso no ocurre y el presidente Chávez gana tanto todos los escaños de los que corresponden o que son atribuidos a la representación de los estados federados, como también la gran mayoría de los escaños que son atribuidos a una lista nacional que se votaba en todo el territorio nacional. De tal manera que en Venezuela no hubo ese reflejo de las diferentes tendencias de la sociedad, porque hubo 124 escaños para el movimiento Quinta República del presidente Chávez y solo 4 escaños para la oposición. Pero en este caso nadie pudo decir nada porque, como digo, había sido un sistema electoral que la oposición había impuesto, digamos, de alguna manera al gobierno para aceptar participar en el proceso constituyente. Esto tuvo un elemento positivo, evidentemente dentro de lo absurdo que es que haya una asamblea constituyente que habiendo pues un 40% de votos de otras opciones políticas, en cambio reflejara de una manera tan desproporcionada una mayoría prácticamente unánime, ¿no? en el seno de la asamblea constituyente, pero tuvo la ventaja de que como no había enfrente ningún adversario a quien combatir, se dedicaron los mismos constituyentes del bloque de gobierno a discutir entre ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues como era un movimiento, el movimiento Quinta República era un movimiento de amalgama de personas que procedían de la derecha, de la izquierda, del centro y que estaban en contra del mal funcionamiento que tenía lo que en aquel momento se llamaba la Cuarta República, bueno, pues entonces aparecieron esas diferencias de planteamiento y al final hubo interesantísimos debates sobre muchos temas, ¿no? Y porque además, pues como se sentían, esa mayoría se sentía como segura de que no iba a tener una respuesta de oposición, porque había solamente 4 diputados, pues se dedicaron, como digo, a discutir entre ellos y por lo tanto salieron muchas decisiones pues que en principio no eran esperables, ¿no? Porque había una apuesta teórica del partido, por ejemplo, pues por el bicameralismo, y al final lo que salió fue porque la mayoría de los parlamentarios, votando en contra del criterio del partido y del presidente Chávez, votaron por el unicameralismo. En este momento pues tenemos un modelo unicameral en la Constitución de 1999. Bueno, cuestiones de estas hay varias y bastante peculiares. La sexta de las características, que creo que hace falta también hablar de ella cuando hablamos de este mecanismo, de este análisis comparado de las constituyentes, de lo que son realmente constituyentes, no de las que han sido adulteraciones del concepto constituyente, es el mecanismo de acuerdos en el seno de la Asamblea Constituyente, ¿no? El mecanismo de acuerdos en las asambleas constituyentes, tanto de Colombia como de Venezuela como de Ecuador, ha sido el de la mayoría absoluta de la Cámara, pues de la Asamblea Constituyente. En Bolivia, como ya hemos visto, se adoptó el criterio de la mayoría de 2/3 porque fue impuesta por la ley de convocatoria, siguiendo, por cierto, el ejemplo sudafricano, que no sé si es el más adecuado de los ejemplos para establecer mecanismos de determinación de mayorías, porque evidentemente el origen de los 2/3 sudafricanos está en que la minoría blanca, racista y supremacista, pues lo que quería era evitar que hubiera un control previsible muy absoluto de la Asamblea Constituyente por los representantes de los negros africanos, los sudafricanos, y por lo tanto colocaron ese tercio diciendo, bueno, pues al menos tendremos un tercio para intentar evitar que se tomen decisiones que no nos gusten, ¿no? Entonces, claro, pues el uso de este anómalo procedimiento de los 2/3
que, como digo, no tiene muchos antecedentes en la historia constitucional y que aparece, pues, como digo, en nuestra historia reciente, en el caso sudafricano, por estas razones tan, en fin, tan discutibles por lo menos, o tampoco, digamos, éticas a priori, pues fue utilizado también, como digo, en el caso boliviano, para intentar las minorías que estaban en ese momento en retroceso, ¿no?, político, pues el que pudieran bloquear, en su caso, el proceso constituyente, si así les interesaba. Los partidos, el MAS, el Partido el movimiento al socialismo de Evo Morales y los partidos aliados para el cambio constitucional plantearon que el reglamento de la Asamblea Constituyente corrigiera dicha anomalía en virtud de su condición de representante del poder constituyente originario, pero este criterio que se defendía desde las bancadas que estaban en la Constituyente no fue, digamos, compartido por el propio gobierno del MAS, que entendió que era mejor respetar lo que se había adoptado por la ley de convocatoria y aceptó que finalmente presionó para que las bancadas aceptaran el que se reprodujera también en el reglamento la necesidad de las mayorías de 2/3, ¿no? La séptima de las características cuasi comunes, en este caso, cuasi comunes, es la ratificación popular del texto constitucional, ¿no? Esto ocurre en todos los casos, salvo el caso colombiano. En el caso colombiano, en primer lugar, porque es un modelo de transición desde el viejo modelo de democracia representativa que había estado imperando en América Latina hasta ese momento, con el nuevo modelo que se implementaba con la Constitución, precisamente del 91, que era un modelo de democracia participativa, pero digamos que no se fue consecuente con el nuevo texto constitucional, diciendo, bueno, pues si este texto constitucional plantea que hemos de transitar a una democracia participativa, lo lógico es que hubieran dado participación a los ciudadanos para que decidieran sobre el texto constitucional. Pero ahí creo que hubo una confluencia de factores que llevaron a que esto no se hiciera. Por un lado, evidentemente, el escaso apego a la participación ciudadana de los partidos tradicionales, acostumbrados a un gobierno elitista, el famoso pacto del Frente Nacional, ¿no?, entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, que había llevado a que gobernaran el país repartiéndose el poder entre ellos, ¿no?, durante mucho tiempo, y por supuesto pues, no tenían ningún interés en darle participación a los ciudadanos, y al mismo tiempo también el M19, que era el partido, digamos, que representaba las propuestas de progreso y que había conseguido, digamos, muchos resultados positivos en las discusiones constituyentes y había conseguido un texto constitucional bastante avanzada, pues el M19 tampoco se atrevió a pedir que hubiera un referéndum de aprobación, porque yo creo que los dirigentes, no lo creo, algunos de los dirigentes de entonces del M19 me han dicho explícitamente en conversaciones privadas que en el fondo pensaban que la Constitución era demasiado avanzada para que el pueblo colombiano la votara a favor, ¿no? Entonces lo que tenían miedo era de que ese resultado que se había conseguido negociando desde una posición digamos, de un cierto grado de sentimiento de las fuerzas tradicionales de que estaban perdiendo legitimación y que aceptaron muchas de las propuestas que hacía el M19, aunque no eran de su agrado. Bueno, pues esos logros que habían conseguido negociando en la Asamblea Constituyente tuvieron miedo de que luego no fueran comprendidos por la sociedad y por lo tanto que pudiera producirse un voto negativo a una Constitución tan progresista. Y por la circunstancia, digamos, la confluencia de estos dos factores, pues en Colombia no llegó a haber un referéndum de aprobación constitucional, pero sí que lo hubo, como digo, en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia, y además provocó un alto grado de apoyo de los electores que participaron en las consultas al texto constitucional, cercano al 80 y tanto, siempre superior al 80 y tantos % de los votos favorables a los nuevos textos constitucionales. Pero todo esto, hay una última cuestión que a mí me interesa mucho destacar y recordar, porque todo esto nos habla de unos procesos constituyentes que fueron, desde mi punto de vista, como digo,
absolutamente legítimos, una muestra de una recuperación de los mecanismos democráticos de elaboración de las constituciones y los resultados también de los textos constitucionales. Ahí están los textos constitucionales para ver que eran que son textos constitucionales que efectivamente suponían un avance importante dentro del contexto del constitucionalismo latinoamericano hacia un constitucionalismo más democrático, con más libertades, con más derechos y con un funcionamiento también de mayor redistribución de la renta. Pero lamentablemente los que fueron los promotores del cambio se convirtieron también en élites, ¿no? Y con el paso del tiempo, como ha ocurrido en muchos procesos históricos, por otra parte, no, tampoco es nada novedoso, pues quienes habían propiciado el cambio constitucional acabaron convertidos en aquello mismo que muchas veces criticaban y por lo tanto comenzaron a perder una sensibilidad constitucional, ¿no? Y este sin duda es para mí el punto débil de estas experiencias constitucionales. Es decir, tenemos constituciones democráticas que resultan de estos procesos constituyentes, constituciones democráticas, constituciones de avanzada, que luego, sin embargo, no siempre han conseguido aplicarse, ser de verdad normativas en los países. Y esto también creo que hay una coincidencia en todos los países, en diferente intensidad, pero hay una coincidencia. Vamos a ver, por lo tanto, qué ha pasado. Porque lo que está claro, y esto nos debe de quedar perfectamente, yo creo, claro, sobre todo cuando se va hacia un proceso constituyente, es que la Constitución no puede garantizar su efectividad por sí sola, ¿no? Que la Constitución es inerme y por lo tanto no puede defenderse. Necesita de poderes públicos comprometidos con el respeto a la Constitución y esto me temo que no ha sido así en ninguno de los 4 casos a los que estoy haciendo referencia: Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Evidentemente, como he dicho, en diferentes intensidades. Vamos al caso colombiano. En el caso colombiano, después del proceso constituyente, el M-19 prácticamente se diluye, desaparece. Creen que ya han conseguido su tarea de hacer una constitución muchísimo mejor que la que existe en el país y vuelve a haber un cierto grado de relegitimación de las élites tradicionales del país a través de precisamente la aprobación de una constitución bastante avanzada y por el cambio además de sus estrategias políticas. Lo que las organizaciones lo que hicieron inmediatamente fue comenzar a erosionar la Constitución. Es decir, no creían del todo en esa Constitución tan de avanzada y lo que hicieron fue inmediatamente, como digo, comenzar una acción de deterioro de la Constitución a través de 3 mecanismos fundamentalmente. La reforma constitucional, por un lado, hay decenas de reformas constitucionales desde el 91 hasta nuestros días del texto constitucional del 91, a través de la omisión legislativa, es decir, hoy en día, 30 años después de la aprobación del texto constitucional, aún hay partes de la Constitución que no han sido desarrolladas legislativamente porque no interesa, por ejemplo, el tema de estatuto laboral, por ejemplo, también mutaciones constitucionales por vía legislativa o jurisprudencial. Y, por tanto, hoy en día, el modelo constitucional que se aprobó en el 91 no tiene nada que ver con el modelo constitucional que tenemos vigente hoy en Colombia. Lamentablemente, además, pues digamos que en el sentido negativo, es decir, ha empeorado el mecanismo constitucional. Esto provocó que la necesidad de que la primera Corte Constitucional, sobre todo, pero también algunas de las que le siguieron, tuviera que iniciar un fuerte proceso de activismo judicial para conseguir la real aplicación de la Constitución, porque se encontraban con que no había legislación de desarrollo de las cosas más delicadas y, por tanto, por eso pues, la Corte tuvo que revestirse de este activismo judicial que ha sido tan conocido y tan comentado pues, en todos los países de América Latina y fuera de América Latina. En los otros 3 casos, yo creo que pasó otra cosa diferente, ¿no?, a la que ha ocurrido en Colombia, pero que llegó a las mismas consecuencias, es decir, a un deterioro de la normatividad de la Constitución, ¿no?, a un incumplimiento de la Constitución en diferentes intensidades. En los 3 otros casos, Venezuela, Bolivia, Ecuador, se entendió erróneamente, a mi entender, que el objetivo de transformación del país, que debía ser el fin, debía
anteponerse al respeto a la a la Constitución, que era el medio, digamos. Ellos entendían que la Constitución era el medio para transformar el país. Cuando desde mi punto de vista el objetivo de transformación, es decir, el fin, estaba en el respeto a la Constitución, porque la Constitución era la que fijaba y establecía el camino para el cambio. Y el medio para conseguir ese fin eran las instituciones constitucionales, que por lo tanto tenían que ser respetuosas del fin constitucional. Pero esto no fue así, porque los que ejercían el poder entendieron que para conseguir el objetivo de transformación tenían que pasar a veces por encima de la propia Constitución, que ellos además habían contribuido a diseñar y que habían promovido. Y esto, pues este equivocado concepto entre fines y medios, se unió además en los tres países a la existencia de mayorías parlamentarias de más de 2/3 para el partido de gobierno, con lo cual pues, los equilibrios constitucionales eran imposibles de organizar. Es decir, en cualquier país del mundo, Chile, España, República Federal Alemana, usted coloca un partido que tiene más de 2/3 de los votos y ya no existe ningún freno constitucional a esa mayoría, porque precisamente los frenos constitucionales que normalmente suelen existir, además de los recursos que existen previstos en el ordenamiento de tipo jurisdiccional o de protección de la Constitución, bueno, pues no suelen ser las mayorías cualificadas. Las decisiones más graves se reservan a mayorías cualificadas. Bueno, y claro, pues cuando un partido tiene los votos suficientes para tener las mayorías cualificadas más altas que se establezcan en la Constitución, pues a partir de ese momento, evidentemente, no tiene posibilidad de que haya control ni equilibrio entre los poderes y se produce un progresivo deslizamiento autoritario que ha tenido diferentes intensidades. Yo creo que ha sido de carácter leve en el caso ecuatoriano. En el caso boliviano también era de carácter leve hasta que se produce pues, el desconocimiento de la voluntad popular de que no se produzca la reelección del presidente, cuando a la población se le consulta sobre si es conveniente o no que se produzca esa modificación de la Constitución para permitir la reelección al presidente Evo Morales. Y yo creo que ahí es donde de alguna manera hace crack, digamos, el último eslabón que había de respeto a la institucionalidad y a la constitucionalidad, pero todo estaba justificado, como digo, en la necesidad de mantener el proceso de transformaciones y para eso se pasaba por encima de cualquier cosa, ¿no? Como digo, creo que ellos mismos deben de haberse dado cuenta de que eso era un planteamiento erróneo y esperemos que hayan aprendido que el fin no justifica los medios, aunque sea un fin muy, muy razonable. Y el caso más grave, sin duda, es el caso de Venezuela, ¿no? El caso de Venezuela, con la asunción del poder por el presidente Maduro, pues ha derivado en un supuesto de lo que los constitucionalistas denominamos quebrantamiento total de la Constitución, es decir, un irrespeto absoluto al texto constitucional, convirtiendo el Estado constitucional en un Estado dictatorial con aspecto constitucional, que es una cosa muy diferente, ¿no? En este caso sí que estamos hablando ya de un modelo absolutamente en el que no es que ha habido un pequeño deslizamiento autoritario o algunas conductas reprobables, sino que lo que estamos hablando, como digo, es de la sustitución del Estado constitucional por un Estado autoritario directamente, dictatorial, en donde no se respetan ni la propia Constitución, obviamente, que aunque sigue estando en vigor teóricamente, bueno, pues como digo, no se aplica en la realidad y además de todo eso, pues con el intento incluso durante un tiempo de intentar hacer otro texto constitucional, pero como eso resultaba también contradictorio con todo el discurso de que todo el proceso político venezolano venía del origen de la Constitución del 99, al final abandonaron esa idea de hacer un nuevo texto constitucional y finalmente pues, la Asamblea Constituyente, como saben ustedes, se ha quedado disuelta sin que haya hecho nunca ni un solo artículo de la Asamblea Constituyente, porque no era una Asamblea Constituyente, era una pseudo Asamblea Constituyente destinada precisamente a una maniobra política de tener un poder definido como originario y de plenos poderes sobre la propia Asamblea Nacional que era controlada por la oposición. Esta era en realidad lo que interesaba de la convocatoria del proceso constituyente de 2017 en Venezuela.
Por tanto, yo creo que todo esto, y con esto acabo, nos debe hacer reflexionar a los constitucionalistas sobre la necesidad de colocar frenos constitucionales a las mayorías políticas desmesuradas. Es decir, yo creo que hemos de plantearnos que aunque un partido pueda tener 2/3 en una asamblea, no creo que sea bueno que tenga 2/3 en la asamblea. Puede gobernar perfectamente y ampliamente con un 40%, con un 40% de los escaños, pero que ya haya como una especie de tope, porque cuando dejamos que en un momento dado histórico se produzca una acumulación fuerte de voto popular en una opción política, estamos prácticamente conduciendo a una situación de inexistencia de controles sobre el poder político, ¿no? Y eso yo creo que hay que empezar a planteárnoslo, porque hay que analizar lo que ha pasado y aprender de lo que ha pasado. Y en segundo lugar, yo creo que hay que reforzar el valor jurídico de la norma constitucional. Es decir, el derecho se caracteriza porque a una prescripción de una conducta o de hacer o no hacer, pues viene aparejado una sanción. Si no se cumple con lo previsto en la norma, hay una sanción normalmente en todos los aspectos del ordenamiento, menos en el constitucional. En el constitucional normalmente no hay sanciones. O sea, si un órgano del Estado incumple con una de las cuestiones o de las funciones o de las competencias que le ha establecido la Constitución, muchas veces no hay sanción prevista para eso. Estamos en el caso español, por ejemplo, por cambiar de continente, pues en este momento estamos en presencia de que los parlamentarios de oposición en este momento llevan 2 años bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, incumpliendo un mandato constitucional que dice que tiene que producirse la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero como no hay sanción, pues obviamente es súper cómodo violar la Constitución diciendo, pues no voy a hacer la reelección porque me perjudica, no voy a proceder a la elección del nuevo Consejo porque me perjudica, porque en este momento tengo menos fuerza que cuando se nombró el anterior Consejo General del Poder Judicial. Entonces, si mañana se estableciera algún tipo de sanción, es decir, si el Parlamento no cumple con su función, los parlamentarios que bloqueen el proceso de negociación pues tendrán tal sanción, pérdida de su salario, no sé, lo que se estime oportuno, ya veremos si entonces no toman las decisiones que les obliga la Constitución. Pero cuando no hay ningún tipo de sanción para el incumplimiento de la Constitución, lo que estamos facilitando es efectivamente que se produzca una anomalía jurídica, porque en la Constitución es, como digo, prácticamente el único texto jurídico dentro del Estado en donde las conductas que se prescriben o se prohíben, cuando van dirigidas al propio poder político, no cuando van dirigidas a los ciudadanos, pero cuando van dirigidas al propio poder político, no hay un procedimiento de sanción si se incumple. Y creo que sobre eso también yo creo que hay que reflexionar. Hay que empezar a plantearse un constitucionalismo más punitivo, un constitucionalismo que prevea sanciones para el incumplimiento de las previsiones constitucionales por parte de quienes ejercen el poder. Bueno, estas eran, por lo tanto, algunas de las reflexiones y de las muestras comparadas que yo quería hacer sobre los procesos constituyentes, partiendo de la constituyente del 91 y partiendo también de desechar todo lo que me parece que no son realmente procesos constituyentes que se han realizado también o se han presentado como tales en el continente, en el subcontinente latinoamericano desde el 91 como he dicho, pues unas últimas consideraciones, porque al final, pues estupendos proyectos constitucionales, al final, pues han tenido un problema de aplicación en la práctica, de normatividad real de las sociedades, y creo que eso también es importante ponerlo de relieve para intentar en el futuro buscar mecanismos que permitan que esto no pueda ocurrir al menos con tanta facilidad. Muchas gracias por vuestra atención y disculpar si he sido excesivamente extenso en la exposición. Muchas gracias, profesor Viciano. En realidad una excelente exposición, muy completa, y además que nos entrega un conjunto de elementos para la reflexión, el análisis, muy estimulante además cada una de sus apreciaciones, así que le agradecemos mucho su exposición. Ahora vamos a abrir un espacio para comentarios y preguntas a los asistentes a la sala de Zoom. Les pedimos ser bien sintéticos para poder avanzar con esta parte de la sesión y luego las respuestas del profesor Roberto Viciano para luego ya finalizar esta sesión del ciclo.
ustedes me comentan si quieren por el chat, quien quiera intervenir, o derechamente levanta el micrófono e interviene. Sí, Por favor, profesor buenas Arce. tardes. Muchísimas gracias. Un gran saludo al profesor Roberto Viciano, a los amigos constitucionalistas de Chile, de diferentes países. Un verdadero orgullo. Lo felicito a mi maestro y profesor Roberto Viciano por esta brillante y extraordinaria exposición de derecho comparado, yo diría, de análisis de los procesos constituyentes que se han vivido en América Latina. Yo quería referirme muy brevemente a algunos puntos sobre la constituyente boliviana y el proceso constituyente boliviano al que he hecho referencia con mucha propiedad el profesor Roberto Viciano. Primero, el proceso constituyente boliviano estuvo marcado por la presencia social. Recordemos la base del abate Manuel Sieyès cuando habla del poder constituyente en su obra que es El Tercer Estado. Fueron las condiciones sociales y políticas de lucha de los sectores sociales las que finalmente han de condicionar, primero, que haya el proceso constituyente, que se implemente el proceso constituyente y finalmente que el proceso constituyente concluya. El profesor Roberto Viciano hacía referencia a la Guerra del Agua de abril del año 2000. Fue un hecho social y político increíble donde todo el poder constituido, podríamos decir, todo el poder político se puso del lado de una transnacional y ante ello una organización popular logró finalmente derrocar esa visión de Estado, logró derrocar a esa idea de preponderar o de favorecer a los intereses extranjeros sobre el interés de los pueblos, y es a partir de ese momento que se habla de un proceso constituyente y es donde gana terreno ese proceso constituyente que finalmente se va a dar. Otro hecho social y político en Bolivia, como lo decía el profesor Viciano, la caída del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre del año 2003, nuevamente genera un reafianzamiento del proceso constituyente y un hombre que no creía en la Asamblea Constituyente, que era enemigo de la Asamblea Constituyente, como era el expresidente Carlos Mesa, finalmente tiene que ceder y acepta llevar adelante el proceso constituyente. Titubea, no quiere llevar adelante, duda, y nuevamente el elemento social se activa y se da la salida del presidente Mesa el año 2005. Hay una sucesión constitucional que viabiliza la elección del presidente Evo Morales, y es el presidente Evo Morales el presidente que ha de gobernar más tiempo Bolivia, el que ha de generar la mayor transformación social, política, jurídica, económica que hemos vivido, justamente por llevar adelante el proceso constituyente. El mismo proceso constituyente estuvo marcado por las luchas sociales, ya lo decía el profesor Roberto Viciano. Diferentes temas, el tema de la organización congresal, el tema del Estado plurinacional, que es un gran aporte al constitucionalismo latinoamericano y mundial que ha salido desde Bolivia. Por primera vez hemos podido nosotros aportar y construir algo desde la doctrina, desde la ideología constitucional. Y finalmente un tema utilitario y pragmático, como fue el tema de la capitalía plena, y enfrentar a dos regiones, fueron los argumentos para torpedear un proceso constituyente que finalmente se impone nuevamente por la voluntad popular. Y es lo que decía Roberto, un hecho histórico sin precedentes, el que el presidente del Estado, que no tenía los 2/3 en la Asamblea Constituyente, encabeza una marcha que recorre más de 200 kilómetros desde una población cercana a la ciudad de Oruro hasta la ciudad de La Paz, llega al Congreso Nacional y bajo la presión y la fuerza social se logra unas modificaciones al texto constitucional que son fundamentales, y lo voy a decir muy rápidamente, pero cierro la idea diciendo de que en Bolivia hubo proceso constituyente, hubo transformación constitucional gracias a la permanente y activa presencia de las organizaciones sociales, los movimientos sociales. Aquí en Bolivia, lo que dicen los teóricos, lo que dice la doctrina, lo que enseñamos en las universidades, lo vivimos personalmente. En Bolivia hubo una especie de poder constituyente, hubo un pueblo movilizado, hubo una lucha social constante a la que se le debe la totalidad del proceso constituyente y las ventajas y transformaciones que trajo la Constitución boliviana, abriendo un nuevo ciclo, el Estado plurinacional, que llegó para dejar atrás 180 años de un republicanismo conservador, de un republicanismo casi colonial. Primer elemento, lo social es la clave. Si hay fuerza social, ha de haber transformación social. Si no hay fuerza social, no ha de haber transformación social a través de un proceso constituyente. Segundo elemento muy rápido es la profundidad de las transformaciones. Para que sea una verdadera asamblea constituyente,
el texto constitucional tiene que romper las estructuras pasadas. En Bolivia hemos creado un cambio y una transformación profunda en varios sectores. Es largo mencionarlos. Bolivia ahora es un Estado plurinacional comunitario, tiene una nueva categoría después de todo lo que significó el proceso de instauración de la República. Bolivia ahora tiene una nueva institucionalidad, hay una nueva base económica de la sociedad que nos ha permitido en los últimos años ser el país que más crece en la región y con una perspectiva también en ese sentido, siendo nosotros un país que siempre fue conocido en el pasado por su subdesarrollo, por su atraso. Por lo tanto, hay un marco de transformaciones muy profunda, ¿no? Hay un marco de transformaciones, la organización territorial del Estado. Bolivia cambió totalmente su organización territorial y esto es un elemento cualificador de cualquier proceso constituyente. Si una constituyente logra una constitución que marca cambios y transformaciones profundas en la estructura del Estado, de la sociedad jurídica y políticamente organizada, estamos hablando de un proceso constituyente verdadero en los párrafos del profesor Viciano. Y concluyo con una tercera reflexión sobre la visión de pacto. Esa transformación que se hizo de 140 artículos en el Congreso Nacional, fruto de una movilización social inédita en nuestro país, encabezada por el propio presidente Evo Morales, logró una visión de pacto de la Constitución boliviana. Y eso es lo que nos ha permitido seguramente la hegemonía que tuvo el movimiento socialismo. Yo tengo mi criterio diferente sobre la crítica a los 2/3 que hace el profesor Viciano. Puede ser malo en lógica de los frenos y contrapesos que se necesitan en un órgano parlamentario, un órgano deliberante, pero la no existencia de esos 2/3 también fue un elemento para perturbar y para perjudicar un proceso constituyente que si no hubiera sido el pueblo finalmente hubiera fracasado. Yo creo que mucho depende de cómo se utiliza el tener o no tener los 2/3. El no tener los 2/3 puede ser utilizado de buena manera y el tener los 2/3 también puede ser utilizado de buena o mala manera, pero no es el tema. Yo cierro, para respetar lo que nos dijo nuestro moderador, rescatando la visión de pacto que tuvo el proceso constituyente boliviano. El proceso constituyente boliviano concluyó con una constitución que finalmente los sectores conservadores aprobaron en el Congreso Nacional, aunque después desmintieron, aunque después hasta el día de hoy, más de 10 años, 12 años después, hay gente que niega la Constitución ha marcado unidad. Bolivia ahora es un país diferente, es un país unido, Oriente y Occidente. Es un país donde hay igualdad, es un país donde hay más igualdad, diremos, para hablar en términos más relativos. Es un país donde hay más justicia social, es un país donde se ha avanzado y mucho ha servido la visión de pacto, la visión de acuerdo, que hemos tenido la capacidad de arribar casi al borde de irnos a una guerra civil, y eso conoce muy bien el profesor Roberto Viciano. Nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestro respeto y nuestra absoluta disponibilidad a ponernos al servicio del proceso constituyente de la hermana República de Chile, un país al que, más allá de los problemas, queremos, respetamos y valoramos profundamente, y esperemos que tengan un gran proceso que les dé, ojalá, la satisfacción que a algunos de nosotros nos da el proceso constituyente que vivimos en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Arce. Sepa usted que el sentimiento de cariño es mutuo y le agradecemos mucho su asistencia y su presentación en esta sesión, y por sobre todo las palabras que nos ha dedicado. ¿Algún otro comentario, pregunta a los asistentes de nuestro observatorio, nuestra sala de Zoom? Muy breve, Felipe. Por favor, Simón. Solo mencionar que hemos tenido durante la transmisión alrededor de 100 personas viendo el streaming. No hay preguntas hasta el momento por Facebook, pero sí hay varios comentarios agradeciendo por esta instancia. Así que ha tenido una buena visibilidad tanto a través del Instituto de Igualdad como del medio electrónico del Mostrador. Gracias, Simón. Entonces, ¿hay algún otro comentario, pregunta, amigos y amigas del observatorio, sino para ir finalizando? Bien. Bien. Vamos a ponerle término a esta primera sesión inaugural del ciclo de conversaciones, agradeciendo a cada uno de ustedes por habernos acompañado, a los amigos del Observatorio Latinoamericano y a quienes nos han seguido a través de la transmisión del Facebook Live de Igualdad y del medio digital El Mostrador. Reiteramos nuestros agradecimientos a
la Universidad de Chile, a su Facultad de Derecho y el Departamento de Derecho Público, a los amigos de Igualdad que nos han apoyado con la difusión de esta actividad y al medio digital El Mostrador. Los invitamos a todos quienes nos siguen por las transmisiones en vivo a estar atentos a las nuevas fechas que vamos a estar informando respecto a las próximas sesiones que vamos a tener en este ciclo de conversaciones que esperamos extenderlo durante este año, así que les estaremos avisando oportunamente sobre las nuevas fechas y horarios de las próximas sesiones. Bien, sin más que agregar, agradecerles mucho su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.